Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Fisiología Vegetal. En la sesión de hoy vamos a abordar uno de los mecanismos fundamentales que posibilita la consecución de los ciclos biológicos en las plantas, aparte de lo que lógicamente ya hemos visto, ¿sí? Se trata básicamente de la nutrición mineral. Bien. En primera instancia es preciso indicar que la nutrición mineral no es un elemento que se perciba cuantitativamente en las plantas, ¿sí? En la mayoría de los procesos proteicos, metabólicos, genéticos, ¿sí?, en los que participan este tipo de elementos minerales, actúan en calidad de cofactor. ¿Qué significa esto? Que comparativamente con otros elementos presentes en las plantas, ¿sí?, los elementos minerales se encuentran en cantidades muy reducidas, ¿sí? Sin embargo, son esenciales para la consecución de los ciclos biológicos. ¿Por qué pasa esto? Porque estos cofactores, por ejemplo, pueden estar interactuando en proteínas, y en estas proteínas tienden a participar en un adecuado plegamiento, en la articulación del sitio activo de forma óptima, ¿sí?, y en otro tipo de situaciones clave. El hecho de que funcionen o no funcionen de forma óptima este tipo de elementos, las proteínas, otro que podríamos nombrar, ¿sí?, hace que los ciclos biológicos puedan ser muy ineficientes, ¿sí? Al final de la presentación veremos algunos ejemplos de cuál es el impacto a nivel sistémico, y que lo veremos desde el punto de vista visual, de, por ejemplo, tejido fotosintéticamente activo en plantas vasculares, ¿de acuerdo? Por ejemplo, veremos clorosis o veremos necrosis, veremos distintos tipos de efectos sobre el tejido vegetal derivado de la carencia de este tipo de elementos minerales, ¿de acuerdo? Bien. Fíjense, ¿cómo podemos calcular la cantidad de elementos minerales presentes en el organismo de las plantas vasculares? Bueno, en primera instancia, una técnica que está razonablemente bien sustentada y aceptada, se trataría de calcinar completamente la planta, ¿sí?, llevarla a cenizas, y una vez que está en cenizas, es decir, hemos eliminado gran cantidad del agua y de otros elementos, ¿sí?, entonces se someten a diferentes técnicas analíticas que nos permitirían determinar la concentración de un elemento mineral con respecto a otro en el interior de la planta, ¿sí? Aquí básicamente eliminamos todo el agua de la planta y determinamos luego el peso seco. La cantidad de resultantes del peso seco de la planta corresponde a las sustancias restantes, ¿sí? Eliminamos 90% del contenido hídrico, que es básicamente la mayoría del cuerpo del vegetal, y a partir de este tipo de materia, entonces analizamos los elementos minerales. Bien. En esta tabla están representados de forma por orden cuantitativo, ¿sí?, cuáles son estos elementos minerales, ¿de acuerdo? Fíjense. Desde el punto de vista cuantitativo, los más representativos son el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno, ¿sí?, lo que llamamos CHOM, ¿no? Estos cuatro elementos son los que de forma mayoritaria constituyen los cuerpos no solo de las plantas, sino de los organismos vivos en general, ¿sí? Y luego adicionalmente tenemos este tipo de elementos, ¿sí?, elementos químicos que cuantitativamente, ¿sí?, cuando los comparamos, pues tienen cantidades mucho más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, el potasio o el fósforo o el calcio, ¿sí?, son elementos que son completamente fundamentales en los procesos de la fisiología celular. Están asociados al transporte, a la regulación homeostática, a muchos elementos, ¿sí? Sin embargo, dense cuenta, ¿sí?, cuál es el porcentaje en peso seco. Pues estaríamos hablando del 1%, del 0,2%, ¿de acuerdo? Bien. Esto con respecto a este tipo de elementos minerales, que los podemos catalogar como, dentro de los elementos traza, ¿sí?, podemos identificarlos como macronutrientes, ¿sí?, como macronutrientes. Luego me he pasado otra vez y revisamos esto. Y en la parte de abajo de la tabla vemos otra serie de elementos, ¿sí? Nuevamente vemos que cuantitativamente están mucho menos presentes, ¿sí? Tenemos el cloro, el hierro, el manganeso, el zinc, el boro, el cobre y el molibdeno, ¿sí? Bueno,
Entonces, les insisto, desde el punto de vista de la nutrición mineral, carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno son los elementos que mayoritariamente están presentes en los organismos. Y luego tenemos dentro de los elementos minerales dos grandes categorías, los que denominamos macronutrientes y los micronutrientes. Los más importantes, los más interesantes de recordar son los macronutrientes, ¿sí? Porque tanto fósforo, potasio, magnesio, calcio y azufre son los que están, digamos, o son más predominantes en los mecanismos de la fisiología celular que abordamos en el curso, ¿sí? No quiere decir que los micronutrientes no sean necesarios, les estoy insistiendo en que son esenciales, y ahora veremos el concepto de nutriente esencial. Para el caso de los micronutrientes, pues los más relevantes, ¿sí? El hierro, el cobre, el zinc, el molibdeno, el manganeso, el boro y el cloro, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a abordar el concepto de nutriente esencial. Bien. Un nutriente esencial es aquel elemento, ¿sí?, que debe estar presente en el marco ecosistémico donde se desarrolla y se reproduce una planta. Y en el caso de que no esté o no esté disponible para las plantas, el efecto o consecuencia es que el ciclo biológico se interrumpe. ¿De acuerdo? Básicamente es lo que dice, ¿sí? Aquel que tiene una influencia directa sobre el metabolismo de la planta. Su presencia resulta determinante para la consecución del ciclo biológico. No debe poder ser reemplazado por ningún otro en su acción. ¿De acuerdo? No puede ser reemplazado. Y su ausencia o su estado químico que imposibilite su captación deriva en la interrupción, ¿sí?, del ciclo biológico correspondiente. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí básicamente ven un esquemita que permite determinar este tipo de efecto, ¿sí? Bueno, si hablamos de nutrición mineral, es evidente que tenemos que abordar uno de los sistemas que están asociados a la presencia de minerales en este nicho ecosistémico, que es el suelo. ¿De acuerdo? Bueno, el suelo es el sustrato, que es... Bueno, primero quiero aclararles que hay toda una disciplina que se encarga del análisis de los suelos, que es la edafología, y que desde mi punto de vista es interesante que ustedes profundicen en ella, ¿sí? Creo que sería conveniente que revisaran textos de edafología, porque una de las vertientes que los biólogos ambientales tienen como potencial mercado una vez que egresan de la licenciatura es enfocarse al análisis o evaluación del impacto ambiental. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué es tan relevante que ustedes contextualicen los contenidos o el marco teórico de la fisiología vegetal? Porque bajo un ecosistema que ha sido impactado en mayor o menor medida, tienen dos tipos de organismos que normalmente están presentes en estos sistemas, ¿sí? Por lo general, los animales, como tienen capacidad motriz, se van, sobre todo los grandes animales, se van bajo un impacto o un ambiente impactado desde el punto de vista humano, ¿sí? ¿Qué es lo que queda en el suelo? Microorganismos, por lo tanto tendrán que tener un enfoque sobre el análisis de los postulados y contenidos referentes a la ecología microbiana y la fisiología vegetal, ¿de acuerdo? Las plantas deben adecuarse a las nuevas condiciones ecosistémicas y, por tanto, a partir de la respuesta tanto microbiana como vegetal, puede uno inferir cuál es el impacto real que ha tenido un ambiente, ¿sí?, por parte de la actividad humana, ¿sí? Bueno, en condiciones bien de impacto o sin impacto, el suelo es un elemento determinante, ¿sí? Y es determinante porque determina dos procesos fundamentales en la fisiología vegetal. Uno, la captación de agua, el hecho de que puedan retener mayor o puedan obtener mayor o menor cantidad de agua es fundamental para que se lleve a cabo o se lleve a consecución el ciclo biológico, ¿de acuerdo? Y el otro es que también se asienta, ¿sí? Además de que tan conveniente desde el punto de vista de la nutrición mineral. Por lo tanto, esto es importante. Desde el punto de vista del asentamiento de la planta, pues tenemos que acudir a elementos como la textura. Por ejemplo, si ustedes imaginan un suelo arcilloso, donde el tamaño de partícula de medio de ese suelo es muy pequeño, entonces
eso tiene como consecuencia que hay un alto grado de compactación, ¿sí? El alto grado de compactación tiene como consecuencia también la poca cantidad o poca filtración del agua, ¿sí? Se filtra poco agua y a su vez también dificulta la penetración de las raíces. Este simplemente es un ejemplo para que ustedes entiendan la relevancia de analizar el suelo a efectos de entender la fisiología vegetal de las plantas que están asentadas en ese tipo de suelo. Les insisto que en la edafología ven toda una serie de características y pormenores donde se desgranan cada uno de los elementos en los que se debe fijar uno para analizar un suelo. Y creo que es de especial relevancia en fisiología vegetal. ¿Sí? Bien. En esta tabla vemos algunas propiedades físicas y químicas del suelo que, les insisto, deben entender o asimilar para poder luego contextualizar con los contenidos de la fisiología vegetal. Podemos hablar del diámetro de partícula. El diámetro de partícula, ¿sí?, nos viene a determinar la relación área-volumen, es decir, por ejemplo, qué tanto se puede hidratar un suelo, qué tanto puede afectar eso a la penetración del agua, ¿sí?, que se forme mayor cantidad de agua en superficie o penetre hacia niveles más profundos. Hay distintos tipos de efectos, asociados lógicamente a distintos tipos de plantas. En este caso tenemos suelos arenosos cuando tenemos tamaños de partícula de entre 20 y 2000 micrómetros, ¿sí? Para partículas de entre 2 a 20 micrómetros hablamos de suelos limosos. Para partículas de menos de 2 micras hablamos de suelos arcillosos. Y luego hablamos de suelos margosos, ¿sí? La marga es una roca gris, ¿sí?, de un gris claro, que se utiliza en la actualidad para producir cemento. ¿De acuerdo? Si ustedes han tenido polvo de cemento en la mano, el polvo de cemento es muy, muy, muy fino, ¿sí? Porque se pasa especialmente por un proceso para incrementar al máximo la relación área-volumen. Si ustedes ponen cemento en sus manos, probablemente pueden llegar a visualizar sus huellas digitales, porque el tamaño de partícula es tan pequeño que permite integrarse en esos surcos, aunque son de tamaño muy, muy pequeño. Sin embargo, el tamaño es variable, ¿de acuerdo? El tamaño es variable. ¿Por qué es variable? Porque los suelos margosos naturales, lo mismo que tienen partículas extremadamente finas por el proceso de meteorización natural que sufre el suelo, también hay partículas de mayor tamaño, ¿de acuerdo? Entonces, esta heterogeneidad en cuanto al tamaño hace que, desde el punto de vista del diámetro, tengamos un resultado, refiriéndonos a suelos margosos, como variable, ¿sí? Si analizamos la siguiente variable, ¿sí?, que es la infiltración del agua, lógicamente esta está relacionada con el tamaño de partícula. En ese sentido, los suelos arenosos tendrán una buena penetración, los limosos tendrán media penetración, los arcillosos pobre penetración y los margosos tendrán una penetración variable, ¿sí? Pero lógicamente los suelos arcillosos, todos ustedes han visto este tipo de fotografías que podemos encontrar en zonas donde hay sequía, donde el suelo se agrieta y se levanta, ¿de acuerdo? Y en cuanto llueve, en la lluvia, o sí, las masas de agua quedan en superficie, porque hay un grado de apelmazamiento, ¿sí?, muy grande derivado de esta enorme relación área-volumen, ¿de acuerdo? Bien. Desde el punto de vista de la capacidad de retención de agua, una cosa es la penetración de agua, otra cosa es la capacidad de retención del agua, ¿sí? Esto es importante porque el hecho de que se retenga agua deriva en la variable de capacidad de campo, ¿sí? Acuérdense que la capacidad de campo, ella era aquella variable en la cual el agua quedaba adherida a las superficies de las partículas del suelo. Y una vez que el agua gravitacional se desprende de esa matriz del suelo, entonces este agua que está en capacidad de campo puede ser absorbida por la raíz. En este sentido, la capacidad de retención del agua para la arena es pobre, para el limo es media, para la arcilla es buena y para la marga también es media, ¿sí? Bien. El siguiente elemento es el intercambio iónico. Básicamente el intercambio iónico es un elemento que deriva de la composición química del suelo, porque es una relación de cargas y que tiene que ver con el proceso de solubilidad. La solubilidad es fundamental porque posibilita a las plantas la captación de elementos del medio edáfico.
¿De acuerdo? ¿Qué más? Tenemos la aireación, ¿sí? La aireación debe ser tenida en consideración porque las raíces requieren de aporte de oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, un suelo muy apelmazado va a tener como consecuencia que haya poros muy pequeños y que la cantidad de oxígeno disponible para las plantas se vea afectada, ¿de acuerdo? Entonces, hace falta adecuaciones especiales de las plantas para crecer en suelos muy apelmazados, ¿sí? De hecho, en las zonas arcillosas, si se dan cuenta, la cobertura vegetal es mucho menos densa, ¿de acuerdo? Y la razón es precisamente que la disponibilidad de oxígeno se ve fuertemente impactada. Bueno, en cuanto al laboreo, no me voy a meter porque es un elemento que tiene que ver más con la actividad agrícola y no es tan, no tiene tanta relevancia desde el punto de vista de la fisiología vegetal. Y la penetración radical. Acuérdense, la penetración radical también determina el grado de crecimiento de las plantas, puesto que el grado de penetración radical posibilita a la planta captación de agua y nutrientes minerales. ¿De acuerdo? Por consiguiente, es importante en este sentido. La arena tiene buena penetración, el limo una penetración media, la arcilla pobre y la marga media. Bien. Desde el punto de vista agrícola, ¿qué debemos por lo menos considerar o retener? La mayoría de los suelos que son más fértiles para la producción agrícola son los suelos limosos, porque tienen las condiciones óptimas para el crecimiento vegetal, pero además tienen altos contenidos de materia orgánica. ¿De acuerdo? Entonces creo que es un elemento importante que ustedes deben considerar. Vamos a seguir. Bien. Fíjense, la parte de arriba de la diapositiva habla de una frase que es desde el punto de vista fisiológico interesante. Dice que la cantidad total presente de cada nutriente, mineral se entiende, no determina por sí sola la disponibilidad para la planta, sino que influyen otros factores. Bien. Deben entender que la adquisición o la toma de elementos minerales de la planta en el suelo depende del estado químico, de la forma química en la que esté ese elemento. Y no solo eso, sino el universo químico de interacciones que tiene ese elemento con los otros elementos presentes en el suelo. Por consiguiente, el hecho de que haya un elemento mineral en un ecosistema en particular no implica que la planta tenga disponibilidad del mismo. ¿De acuerdo? La disponibilidad es un elemento que está determinado por dos tipos de factores, exógenos y endógenos, que veremos más adelante en la presentación. ¿De acuerdo? Bien. Por ejemplo, podemos hablar de el pH. ¿Sí? Fíjense. El pH, pues, saben que tiene un rango de entre 0 y 14. ¿Qué podemos decir? Que un pH neutro o poco ácido favorece la disponibilidad de nutrientes. ¿Sí? Entre neutro y poco ácido. Entre 5 y 7, aunque 7 es neutro. ¿De acuerdo? Un pH muy bajo puede tener como consecuencia la insolubilización. Si los nutrientes no están en solución acuosa, no pueden ser captados. Y por consiguiente, aunque estén presentes, no pueden acceder a la raíz de las plantas. O por el contrario, valores muy altos también de pH pueden reducir la biodisponibilidad. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, también podemos referirnos a la escasez o ausencia de oxígeno. Como ustedes saben, el oxígeno es un gas oxidante, es decir, tiende a captar electrones. Por lo tanto, si hay formas químicas reducidas, las formas químicas reducidas son menos solubles y por tanto menos absorbibles. ¿Sí? Cuando los ambientes son oxidantes, y eso significa que hay altas cantidades de oxígeno, por lo menos están en contacto con el oxígeno atmosférico, que es 21%, entonces, sí, las formas oxidantes favorecen la absorción de muchos nutrientes. Por ejemplo, el nitrógeno, que está en forma de nitrato, ¿de acuerdo? Cuando está en forma de amonio, entonces es menos absorbible, está menos biodisponible. ¿Sí? Bien. ¿Qué más podemos decir en este sentido? Partículas del suelo, arcillas y humus. ¿Sí? ¿Por qué son importantes? En la estructura del suelo aparecen, además de estas partículas de materiales inorgánicos procedentes de la degradación de rocas, minerales, materias de origen orgánico. Bien. ¿Por qué es importante que haya materia orgánica en el suelo? Porque ustedes podrían pensar, oye, las plantas son fotoautotróficas. En realidad, la materia orgánica la captan a partir del CO2 atmosférico una vez han captado la energía luminosa. ¿Sí?
¿Por qué debe haber materia orgánica? Porque la materia orgánica posee elementos minerales que ya están biodisponibles. ¿Por qué? Porque han pasado por otros organismos que utilizan ese elemento mineral bajo una forma química, una especie química ya fácilmente asimilable. Por consiguiente, el hecho de que haya materia orgánica en forma de humus en el suelo posibilita y facilita a las plantas la captación de elementos minerales en una forma química biodisponible. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar a un proceso físico, que es básicamente describir cómo se produce la toma de nutrientes a través de la raíz. ¿Sí? Aunque no siempre se da a través de la raíz, porque hay plantas que se denominan epífitas, que viven siempre por encima del estrato edáfico, viven sobre otras plantas. Nos vamos a referir a este que es el proceso fundamental. Bien. Fíjense lo que dice que la absorción de iones inorgánicos tiene sobre todo su acceso a través de la vía del simplasto. ¿Se acuerdan? La vía del simplasto era uno de los dos caminos que seguía el agua desde el suelo hacia el interior de la planta. El simplasto se producía de célula a célula vía plasmodesmo, mientras que el apoplasto transcurría por espacios intercelulares. Bien. ¿Por qué penetra a través de la vía del simplasto? Porque a través de la vía del simplasto hay puntos de regulación de célula a célula, y eso determina que haya una regulación de la concentración. Es decir, el hecho de que haya muy baja concentración o muy alta concentración puede tener un efecto sobre la fisiología de otras células de esa planta. Por consiguiente, para asegurar que la concentración de ese elemento mineral está en la concentración óptima, debe estar regulado, debe pasar por un transporte regulado. Y el transporte de estas características es la vía del simplasto. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense. Bueno, aquí básicamente lo que les voy a decir es que va de protoplasto a protoplasto hasta que llega al cilindro vascular. El cilindro vascular es la parte más interna de las plantas vasculares. Es donde encontramos los haces vasculares, xilema y floema. Y es donde, teniendo en consideración los contenidos que previamente veíamos sobre la evapotranspiración, la corriente de transpiración, una vez alcanzan el cilindro vascular, entonces se van a la parte superior del organismo. ¿Sí? Bien. Aquí tienen básicamente los dos tipos de haces vasculares que vamos a considerar en el curso. ¿Sí? El xilema, que acuérdense es corriente de transpiración y que tiene solo sentido ascendente. ¿De acuerdo? El xilema se encuentra en el cilindro vascular, luego les mostraré una ilustración. Si consideramos, bueno, vamos a verlo ahora, sí, y luego regreso. Miren, del cilindro vascular, que es la parte más interna, tenemos la epidermis, luego tenemos la corteza, luego tenemos la endodermis, que es la parte más interna de la corteza, luego tenemos el periciclo, que es el meristemo que permite el crecimiento en grosor, y luego tenemos la médula, que está constituida por xilema y floema. Bueno, ¿sí? Tenemos en la parte periférica de la médula tenemos la vía floemática, mientras que en la parte más interna tenemos la vía xilemática, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, una vez que el agua con los iones disueltos llega a los vasos xilemáticos, por corriente de transpiración asciende, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Que en la parte aérea de las plantas, la parte superior, se produce un intercambio de sustancias, ¿sí? Aquellos elementos que van por vía xilemática se traslocan, pueden ser transportados al floema. Y en el floema sí tenemos otro ambiente diferente. Aunque lo veremos en otro tema, les adelanto que las células del floema sí tienen citoplasma. Y cuando tienen citoplasma, entonces hay proteínas que se producen como consecuencia de la regulación de la expresión genética, y hay distintos tipos de funciones celulares en estos haces vasculares. ¿Qué es lo más relevante que podemos citar ahora sobre la fisiología del floema? Que desde el punto de vista del flujo de nutrientes tiene un sentido de distribución tanto ascendente como descendente. ¿Sí? Incluso en el interior de un tubo criboso, de un elemento del floema, puede haber parte del flujo que vaya hacia arriba y parte que vaya hacia abajo. ¿De acuerdo? Nuevamente, la parte del flujo, que llamaremos corriente de fotoasimilados, que va hacia abajo, puede nuevamente penetrar vía cinemática y producirse otro transporte vía corriente de transpiración hacia arriba. ¿Sí? Fíjense.
El soluto, ¿sí? El soluto se da por transporte activo, ¿sí? Por transporte activo. La composición mineral de las células de la red es muy diferente a la media, a la concentración del medio que le circunda. Es muy diferente. Entonces, ¿qué podemos decir? Que cuando los nutrientes no pasan espontáneamente al interior de la planta, ¿sí? Entonces es necesario que se produzca un input de energía, un elemento de un extremo de la reacción que posibilite que un compuesto vaya en contra de gradiente, ¿sí? En contra de gradiente. Esto es fundamental. En el siguiente vídeo analizaremos el transporte activo y los mecanismos por el cual las raíces son capaces de captar nutrientes minerales del medio que le circunda.